Pasamos al punto siguiente del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, que el Grupo Mixto, señor Bosch, sobre presunción de constitucionalidad de las leyes que emanan del Parlamento catalán. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Bosch. Gracias, presidenta. Señorías, cuidado. ¿Qué sucederá el 9 de noviembre en Cataluña? Ustedes dicen que nada. Yo digo que nada, no sucederá nada extraño. Sucederá algo muy normal, que es que votaremos. No será la primera vez ni será la última. Iremos a votar. No, ya lo verán. Faltan 30 días, ya verán, señorías del PP, se lo dedico a ustedes, ya verán cómo sí que votaremos. Y verán cómo ese día, igual lo ven por la televisión, o si quieren venir, están invitados. Sí. Y yo les acompañaré donde quieran. Les acompañaré, porque será una jornada festiva, solemne, tranquila, serena. Saldrá el presidente de Cataluña por la mañana, irá a votar con su mujer, después irá a votar Oriol Junqueras, líder de Esquerra, también Joan Herrera, de Iniciativa, saldrán todos los líderes, David Fernández también irá a votar y irán a votar el señor Duran i Lleida, el señor Coscubiela aquí presente, los compañeros de Esquerra, por supuesto. Será una jornada normal. También estarán invitados a votar la señora Alicia Sánchez Camacho, también el señor Fernández Díaz, el ministro, también, porque también es para ellos. Ellos también pueden votar y pueden escoger. Como ustedes saben, se puede votar que sí, se puede votar que no, incluso se puede votar si no. Es decir, esta es una consulta abierta a todos los ciudadanos de Cataluña para que decidan su futuro. Y eso es lo que sucederá y se dirá lo que se dice siempre. Una jornada sin incidentes, todo ha transcurrido con absoluta normalidad. Domingo de noviembre, soleado y solemne. Pero ustedes dirán, bueno, si todo esto sucederá y es tan normal, ¿por qué viene aquí a plantear esta iniciativa? Pidiendo que se retiren. Saben que hemos autoenmendado nuestra propuesta. Por lo tanto, lo que pedimos ahora concretamente es que se retiren los recursos que planteó el Gobierno a la ley de consultas no referendarias en Cataluña y también al decreto de convocatoria, en concreto, de la consulta del 9 de noviembre. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo planteamos? Porque entendemos que desde el Gobierno lo que se está haciendo es poner piedras en el camino. Ese camino que nosotros vemos normal, tranquilo, sereno. Y esas piedras deben ser retiradas. Deben ser retiradas para posibilitar esa jornada normal de votación como tantas otras. Deben ser retiradas por decencia también. Al final votaremos, ese camino lo andaremos, pero les planteamos que lo mejor para todos es que ustedes retiren esas piedras en el camino. Votaremos primero porque es lo más sensato, es lo más responsable, es el sentido común que indica que lo mejor es votar. Votar para resolver un dilema político, en vez de obstaculizar una votación. Es lo más serio, es lo que plantean desde medios como la agencia Bloomberg, el Los Angeles Times, el Guardian, el Financial Times. O sea, el Financial Times, en este caso concreto, es tan razonable y tan serio como Esquerra Republicana de Cataluña, como el Gobierno de Cataluña, como el pueblo de Cataluña, que de forma multitudinaria aprueba esta medida tan responsable y tan sensata como es ir a votar sobre el futuro político del país. Y también votaremos porque, aparte de ser lo más sensato, es lo más justo. ¿Se acuerdan ustedes de la navaja de Ockham?
Si hay explicaciones, diversas posibles explicaciones y argumentaciones, la más sencilla, la más simple, suele ser la buena. ¿Y aquí cuál es la más simple? La más sencilla, la más poderosa. Que votar es bueno. Impedir que se vote es malo. Y eso que puede parecer tan simple es también muy poderoso. Votar es lo correcto en democracia. Obstaculizar una votación, poner piedras en el camino de una votación, ir contra las urnas, no es lo correcto. Ustedes hablan mucho de la ley y dicen, la ley es la ley, hay que respetar la ley, the law is the law, y ponen esa cara de John Wayne. Bueno, a unos les sale mejor que a otros, pero es que, aparte de la ley, existe la justicia. ¿Qué es lo más justo? Lo más justo es votar sobre el futuro de Cataluña. Eso es lo bueno, eso es lo justo, eso es lo correcto. Es la mejor manera de resolver un dilema político colectivo. También votaremos porque lo queremos. Porque lo queremos. Otra razón también poderosa. Lo hemos manifestado a través de las urnas, en la calle, multitudinariamente, millones de personas. Lo han manifestado así el 97% de los ayuntamientos de Cataluña. 97%. 920 de 947 ayuntamientos lo quieren. Lo quiere el Parlamento de Cataluña. Lo quiere la gente. Cataluña lo quiere casi todo el mundo, excepto ustedes. Y como lo queremos, pues es lo que sucederá. Y como lo queremos, pues es inevitable. Cada vez que hemos venido aquí a anunciar algo en este proceso, ustedes o han abucheado, o se han reído, o han rebatido lo que hemos dicho. Pero siempre hemos acertado. Cuando dijimos, nos pondremos de acuerdo, decían, imposible, no se ponen de acuerdo la derecha y la izquierda en Cataluña. Pues ha sucedido. Cuando dijimos, sí, Convergencia ha perdido 10 diputados en las elecciones, pero las fuerzas a favor de la autodeterminación han ganado. Dijeron, no, esto se acabó. Y no se acabó, prosiguió. Cuando dijimos, anunciamos aquí que pactaríamos una fecha y una pregunta, dijeron, eso es imposible. Y eso sucedió. Oiga, no sé dónde se informan ustedes, pero su fuente no es fiable. No es fiable. Cambien de soplón. No están bien informados. Su fuente no les dice lo que pasa en Cataluña. No ven la realidad. Ustedes no ven la realidad de lo que pasa en Cataluña. Viven en una caverna platónica, y ven las sombras de la realidad, distorsionadas. Señor Bosch, tiene que ir finalizando. Ahora mismo acabo. Muchas gracias, presidenta. Yo les digo, vean la luz, pongan los pies en el suelo, toquen, bajen de la luna, bajen a la tierra. Porque está muy bien no desearlo, pero no creer la realidad. Sean británicos, reconozcan la realidad. Trátennos como escoceses. No somos menos que los escoceses, no somos más, pero no somos menos. Somos personas dignas. Merecemos poder votar y decidir nuestro futuro. Y ustedes también lo merecen, porque si lo impiden, ustedes no solo están maltratando al pueblo de Cataluña, se están maltratando a ustedes mismos y a la democracia española. Impidiendo que la mayoría en Cataluña se pronuncie, también están perjudicando a la democracia española. Y eso les degrada a ustedes. Les degrada a ustedes. Quieran y serán queridos. Respeten y serán respetados. Liberen y serán libres. Muchas gracias. Gracias, señor Bosch. A esta proposición se ha presentado una enmienda. Por favor. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Convergencia y Unión y para su defensa tiene la palabra la señora Surroca. Gracias, señora presidenta. Señorías, hace meses que nuestro grupo parlamentario reclama una respuesta política a un problema político como es el que existe entre Cataluña y el Estado español. Reclamamos esa respuesta, pero no hay voluntad. Solamente pedimos un poco de voluntad e incluso pediríamos también valentía.
Esconderse detrás de la ley, detrás de la Constitución española, no va a servir de nada, señorías. Al contrario, va a agravar aún más el problema. Apelan ustedes a la legalidad, me refiero al Grupo Popular y también al Grupo Socialista. Claro que sí, nosotros también apelamos a la legalidad, pero no esconderse detrás de la legalidad para resolver un problema que es esencialmente político. Desprecian que la consulta y el derecho a decidir cuenta con un amplísimo acuerdo parlamentario y civil en Cataluña desde las diferentes sensibilidades y matices ideológicos. Este no es un proyecto personal ni de un partido concreto, es un movimiento transversal, también político, claro que sí, pero con un amplísimo apoyo y respaldo ciudadano. Y no es estrictamente un movimiento independentista. Hay mucha transversalidad política y ciudadana en este movimiento. Cada nuevo paso de este proceso les da una oportunidad que ustedes desaprovechan, convirtiendo este debate, que es sobre todo político, en un simple monólogo jurídico. Sí, un monólogo jurídico, señorías, porque se apropian de la Constitución, la interpretan a su antojo. ¿Recuerdan la sentencia de hace pocos meses del Tribunal Constitucional sobre la Declaración de Soberanía del Parlamento? Esa sentencia recoge de manera clara que de lo que aquí estamos hablando es de una cuestión política, una cuestión que requiere cintura política, amplitud de miras, leer e interpretar las leyes, la Constitución, de una manera abierta, no como una burbuja inalterable a todos y a todo cuanto sucede. Y también debe leerse la realidad, esa realidad transversal de Cataluña. Ya hemos repetido insistentemente en los últimos tiempos que todo ello es un grave error. Un error, me atrevo a decir, histórico, que no soluciona nada. Más aún, agrava y enquista este problema. Tenemos que hacer política, señorías. Debe hacerse política. Y me refiero especialmente al Gobierno, me refiero al Grupo Popular y me refiero también al Grupo Socialista. Están desconectados de todo cuanto sucede en Cataluña, en sus calles, en sus instituciones. Empiecen a ver y a escuchar. Siguen enrocados, apelando a la ley como algo inamovible y a la Constitución también. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y además el presidente Mas lo ha dejado clarísimo. Nadie se va a saltar la ley ni los principios constitucionales. Lo estamos haciendo bien, señorías, lo estamos haciendo bien. Y no deben excusarse, no pueden excusarse en la ley para negarlo todo. Las leyes no son inamovibles, sino que estamos haciendo aquí, señorías, que estamos haciendo semanalmente en esta Cámara. ¿Dónde quedaría la función legislativa si las leyes no se pudieran modificar o proponer? ¿Qué haríamos aquí, señorías? Dicho esto, también debemos lamentarnos profundamente de la instrumentalización política que están haciendo del Tribunal Constitucional. Un hecho que agrava la situación, aumenta la conflictividad y empeora la percepción que los catalanes tienen de esa institución. También genera desconfianza y contribuye a la desconexión y al alejamiento que los ciudadanos sienten hacia la política. Porque ¿cuál es el mensaje que cree que está trasladando este Gobierno a los catalanes y a la ciudadanía en general? Pues que se puede hacer cualquier cosa con el Tribunal Constitucional, porque si además el propio presidente ya está adelantando una sentencia que aún tiene que dictarse, señorías, estamos apropiando aquí lo que es la función del Tribunal Constitucional. Un mensaje del todo lamentable en un Estado de Derecho como es el nuestro. Recordemos, además, que la Ley de Consultas catalanas, aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 19 de septiembre, cuenta con un dictamen favorable del Consell de Garanties Estatutàries, un órgano independiente de carácter técnico y jurídico, como bien recoge también la proposición no de ley de Esquerra Republicana. Con esta proposición no de ley que hoy presenta Esquerra Republicana y a la cual nos sumamos, y además celebramos que Esquerra Republicana la haya presentado, porque es otro ejemplo de las cosas que queremos hacer bien las cosas. Tiene que voy terminando, gracias, señora presidenta.
El señor Alfred Bosch lo ha dicho, que queremos hacer bien las cosas, y un ejemplo es esta proposición no de ley apelando al marco constitucional también. ¿Por qué no? Porque estamos haciendo los pasos dentro de los marcos legales. Insisto nuevamente, hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley que únicamente lo que pretende es enriquecerla. Nos gustaría que fuera aceptada por el proponente, pero igualmente ya adelantamos que nosotros estamos en disposición de apoyarla porque vamos en la misma línea de lo que ha defendido en esta proposición no de ley. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Surroca. Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco PNV, señor Esteban. Muy bien. Gracias, señora vicepresidenta. Es evidente que todos sabíamos desde el principio que en este ámbito y en el caso que nos ocupa lo que hacía falta era diálogo. Diálogo porque se trataba y se sigue tratando de un problema político. Y durante más de un año, a pesar de los llamamientos por parte de las instituciones catalanas, tanto Parlamento como Ejecutivo, a ese diálogo, lo que ha hecho es el Gobierno del Estado cerrarse absolutamente al mismo. Por mucho que ahora el presidente del Gobierno esté hablando de que las cosas se solucionan hablando, pero ¿cómo? Hablando, haciendo gestos, hablando, diciendo que se está dispuesto también a mover fichas, y es que los demás también la mueven, hablando, diciendo que las leyes no son inamovibles y son para imponerlas incluso por encima de la voluntad política mayoritaria de un Parlamento, porque si no, el diálogo no es creíble, ni tampoco la oferta, que nunca se ha hecho, digámoslo claro, aunque haya sido interpretado así por parte de algunos miembros de los medios de comunicación, pero nunca lo ha hecho el presidente del Gobierno en el sentido de modificar la Constitución. La verdad es que sí sería bueno que hubiera un diálogo, pero no se ve que haya voluntad por parte del Gobierno para que de verdad este dé sus frutos. Y, por cierto, se movieron las cosas muy rápido, deprisa y corriendo, y dando una imagen ciertamente, yo creo que un tanto mala para la democracia. Sábado, Consejo de Ministros para presentar los recursos. Domingo, Consejo de Estado. Y lunes, a golpe de corneta, porque desde luego tendría que ser a la llamada de alguien a la que acudieran, y fue públicamente la llamada del Gobierno del Estado, el Pleno del Tribunal Constitucional. Fíjese, si alguien tiene que guardar las formas, si tiene no solo que ser neutral, sino parecerlo, pues se permitió el lujo de ni siquiera dar esa apariencia de neutralidad. En cuanto fue el lunes, en cuanto pudo reunirse, acudió a la llamada del Gobierno para proceder a poner el sello en la suspensión de la ley y de la convocatoria del 9 de noviembre. Por cierto, que hay que decir una vez más que el señor Bosch tiene razón en que la constitucionalidad de las normas aprobadas por los parlamentos autonómicos debería reconocerse, porque aquí lo que ha habido en la legislación española desde bastante al principio del desarrollo del ordenamiento jurídico es un abuso de derecho. Si uno lee el artículo 161 de la Constitución, 161.2, habla de que el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida. Disposición o resolución, no normas con rango de ley, a las que se refiere la Constitución en el punto anterior. Sin embargo, en el artículo número 30 del Tribunal Constitucional, extendiendo lo que decía la Constitución y reinterpretando al constituyente, se llegó a decir que la admisión de un recurso no suspende, a no ser que el Gobierno se ampare en lo dispuesto en el artículo 161.2
de la Constitución para impugnar por medio de su presidente leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. Así que de lo que no habla el 161.2 se hace una interpretación extensiva en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Abuso de derecho. Y uno de los males a la hora de situar en desigualdad frente al árbitro, que debería ser el Tribunal Constitucional, a las comunidades autónomas y el Gobierno del Estado. Hay un problema con el árbitro. Hay un problema de neutralidad, de credibilidad de esa neutralidad, pero también a la hora de plantear los recursos, porque el Gobierno del Estado siempre está en ventaja. Bien, se han dado muchas prisas. Ahora a esperar, mientras tanto, que es, en principio, quizás el Tribunal Constitucional, milagro, no lo creo, pero quizás diga que es constitucional la ley y la convocatoria. Si fuera así, ¿por qué no suponer que esa vigencia puede estar manteniéndose y puedan darse todos los pasos hasta que, con celeridad, el Tribunal Constitucional resuelva con una sentencia definitiva? Mientras tanto, ¿por qué se ha de suspender? ¿Por qué se pone la venda en la herida? Bien, aquí hay una certeza, y con esto concluyo, se me acaba el tiempo, señora vicepresidenta. Y es que la mayoría de Cataluña quiere expresar cuál es su voluntad, quiere votar, y desde luego aquí hay un problema de naturaleza política, que no jurídica, de mayorías diferentes en el Parlamento catalán y en las Cortes Generales, que habrá que afrontar desde el diálogo, pero desde luego admitiendo que esa mayoría también tiene un derecho a hacer una serie de reivindicaciones. Y lo mejor, aunque no sea de aplicación jurídica directa, es escuchar a la gente. Es hora de afrontar de una vez por todas el estatus nacional de los pueblos catalán y vasco en el Estado español. Gracias, señores. Gracias, señor Esteban. Por el Grupo de Unión, Progreso y Democracia, señora Díez. Sí, gracias, presidenta. Agradezco al señor Bosch, al portavoz de Esquerra Republicana, que haya hecho un debate, que nos haya planteado un debate en términos estrictamente políticos. No diré que originales, porque son cuestiones de las que hemos debatido muchas veces en esta Cámara, él y yo, y espero que sigamos muchos años debatiéndolo en esta Cámara también, estas y otras cuestiones, pero sí que es un debate estrictamente político al que le voy a contestar también con ningún argumento de carácter jurídico. Dice usted, señor Bosch, que quieren que les tratemos como a escoceses. Trátennos como a escoceses, ha dicho. Y yo le digo, ¿usted se imagina a un escocés pidiendo al Gobierno británico, al Gobierno del Reino Unido, que no cumpla las leyes o que le permita no cumplir las leyes? ¿Se imagina un escocés pidiendo al Reino Unido, al Gobierno y al Parlamento que les permita en Escocia no cumplir las leyes? Que es lo que usted nos pide aquí, que le permitamos al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña vivir por encima de la ley, actuar despóticamente, que eso es vivir por encima de la ley y por encima de la Constitución, al margen de la ley y de la Constitución. Así que, frente a esa petición de trátennos como a escoceses, yo le digo, trátennos como a británicos, trátennos como a los gobernantes del Reino Unido, respeten las leyes, que son de todos. Y así nos reconoceremos en el respeto a las leyes. ¿Que las leyes se pueden cambiar? Claro, no son sagradas, pero hasta que se cambien hay que respetarlas. Y además hay que cambiarlas con arreglo a la ley y a los procedimientos, porque si no, no hay garantías constitucionales. No hay garantías democráticas, que ha dicho el señor Brugué cuando se ha ido de la Comisión de Control, que no le habíamos puesto nosotros, ¿eh? Cuando se ha ido ha dicho es que no hay garantías democráticas suficientes, necesarias, para hacerse ese referéndum del que usted ha hablado aquí y que además ha asegurado que se va a hacer con sol. Yo no sé si tienen ustedes previsto alguna contingencia por si llueve, pero en todo caso, en fin, no existen garantías democráticas. Por tanto, pues no venga usted aquí a pedirnos, piénselo un poco, que actuemos sin perseguir que se cumpla la ley. Dice usted aquí también, ha dicho también en la tribuna, que votar es bueno. Según
¿Según qué y en qué condiciones? Porque si es sin garantías democráticas, siguiendo el criterio del señor Brugué, no es bueno. ¿Votar que se le quiten a algunos ciudadanos derechos es bueno? Porque lo que usted nos propone es que aceptemos que los catalanes pueden decidir por el conjunto de los españoles. Usted nos quiere quitar nuestro derecho a decidir y usted nos dice que eso es bueno, que votar es bueno, que votar quitándonos derechos al conjunto de los ciudadanos es bueno. Pues no, es muy malo. Eso es muy malo. En fin, las dictaduras también se vota, ¿eh? Y no, votar no es bueno, porque no hay garantías democráticas. Dice usted que votar es bueno, siempre. Votar que se quieran levantar fronteras entre conciudadanos es bueno. Votar que se declare extranjero a su vecino o a su hermano es bueno. Eso es lo que usted nos dice. No solamente que es bueno, sino que no tenemos que cumplir la ley para evitar que ustedes lo hagan. No, no, votar es bueno según qué y en qué procedimiento y con qué garantías. Nos dice también que impedir que se vote es malo. Como le acabo de decir, sí, impedir que se vote es malo. Por ejemplo, que ustedes quieren impedir que nosotros votemos sobre algo que nos corresponde a todos los españoles, que es garantizar la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Claro, votar es malo. En ese caso, impedir que se vote es malo, efectivamente. Nos pide, cuando plantea usted esta presunción de constitucionalidad, en definitiva lo que nos pide es que estemos inactivos, como le digo, cuando se proclaman extranjeros a los conciudadanos o inactivos cuando deciden negarnos el derecho a decidir. Y eso no lo podemos aceptar, sencillamente porque defender la ley es defender la democracia. Porque fuera de la ley no hay democracia y porque defender la ley no es enfrentarnos con un gobernante despótico que no la quiere aplicar y que cree que está por encima de la ley, es garantizar la igualdad a todos los ciudadanos, garantizar su seguridad a todos los ciudadanos. La ley vigente, que se puede cambiar, pero que mientras exista hemos de respetar todos nosotros, los gobernantes y los que tenemos responsabilidad política, más que el conjunto de los ciudadanos. Por eso, señor Bosch, su intervención además me llama la atención porque, me llama la atención procediendo de un partido republicano, de un partido que se proclama republicano. Si usted fuera nacionalista, bueno, no sé, igual me llamaría también la atención por otra cosa, pero un republicano, que un partido republicano nos diga estas cosas, en fin, por lo que yo entiendo, por lo menos, como un partido republicano. Y yo le voy a leer un párrafo, si me deja la presidenta, es un minuto, un párrafo del Diario Oficial de la República del 7 de octubre de 1934, firmado por Niceto Alcalá Zamora. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su autoridad, se ha permitido proclamar el Estat català. Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos. El Gobierno les pide que no den asilo en su corazón a ningún sentimiento de odio contra pueblo alguno de nuestra patria. El patriotismo de Cataluña sabrá imponerse allí mismo a la locura separatista y sabrá conservar las libertades que le ha reconocido la República bajo un Gobierno que sea leal a la Constitución. España hoy no es republicana, pero es un Estado de Derecho y hay lealtad constitucional y tendremos que defender la Constitución y la lealtad constitucional. Y este partido acompañará al Gobierno en esa defensa. Gracias, presidenta. Gracias, señora Díez. Por el Grupo de la Izquierda Plural, señor Coscubiela. Gracias, señora presidenta. Señorías, Izquierda Plural va a dar apoyo a la proposición no de ley presentada, con independencia de los argumentos utilizados en su defensa. Y lo vamos a hacer en coherencia con nuestra defensa radical del derecho a decidir, como una manera de expresar el compromiso con la democracia. Quiero en este momento expresar el orgullo de formar parte de un grupo Izquierda Plural que es la única fuerza estatal que se ha comprometido nítidamente con ese derecho a decidir, porque lo considera como una parte consustancial del ejercicio democrático. Es de agradecer que el meu amic Alfred no me haya dicho que voy a desayunar el próximo 9 de noviembre, porque, excepto eso, creo que ha dicho lo que yo voy a hacer.
En todo caso, lo que sí quiero decirle a todo el mundo es que Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa va a hacer todo lo posible y hasta el último momento para que el 9 de noviembre la ciudadanía de Cataluña pueda ejercer su derecho a votar para poder decidir y para hacerlo con garantías democráticas. Y el elemento de garantías democráticas no es un accesorio, no es una coletilla, porque solo se va a poder decidir si se vota con esas garantías democráticas, porque solo así se va a poder conocer la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña, y no para sustituir a la ciudadanía española. Lo hemos dicho 1000 veces, aunque, claro, la señora Rosa Díez no quiere escuchar porque no le interesa ni escuchar ni leer exactamente lo que se hace en el decreto de convocatoria de la consulta, que es preguntarle a los ciudadanos de Cataluña qué opinan, qué quieren decidir, proponer en relación a una nueva forma de configuración de la relación con el conjunto del Estado. Por lo tanto, no es verdad. Miente quien diga que la democracia de los ciudadanos de Cataluña, el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña, niega el derecho de los ciudadanos españoles. Miente. Lo diré tantas veces como se diga desde esa tribuna y desde cualquier lugar. En ese sentido, vamos a intentar que ese 9 de noviembre sea un acto de dignidad democrática, para no contribuir a lo que otros han convertido en una vergüenza. La vergüenza de ver a un Gobierno que, en nombre de su presidente y su vicepresidenta, habla en nombre del Tribunal Constitucional y da por hecho ya la decisión del Tribunal Constitucional. La vergüenza de ver a un Tribunal Constitucional que tardó 4 años en dictar la sentencia en el recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Un Tribunal Constitucional que ha llegado a tardar 10 años en resolver recursos de inconstitucionalidad. En julio se ha dictado una sentencia que llevaba 10 años. Un Tribunal Constitucional que utiliza su agenda al servicio de las necesidades del Gobierno en el tema de la ley del aborto. Vamos a evitar esa vergüenza. Nosotros no vamos a contribuir a ello de ninguna de las maneras. Y lo vamos a hacer porque entendemos que nos jugamos mucho en Cataluña y en el conjunto del Estado. Porque no es verdad que no haya marco legal para poder decidir, para que los ciudadanos de Cataluña puedan proponer cómo quieren vivir democráticamente en el futuro. No es verdad. No es verdad y ustedes lo saben. Por eso rechazaron el 8 de abril la propuesta que les planteaba que fuera el Gobierno del Estado el que autorizara el referéndum. Por eso, ante cualquier propuesta, solo saben decir no, no y no. Por eso, cuando medio mundo les está diciendo a ustedes y a los que les acompañan por convicción, por interés electoralista o por pánico a no desmarcarse, les están diciendo que ante un problema político solo caben soluciones políticas y que el Gobierno de la Nación tiene la responsabilidad de ofrecerlas y no negarse y devolver como una pared de frontón todas y cada una de esas propuestas, nosotros continuaremos insistiendo en que este conflicto solo tiene una solución política, que es una solución democrática, dejar hablar a la ciudadanía de Cataluña. Y lo vamos a hacer, además, con el convencimiento de que más pronto o más tarde esa fuerza de exigencia democrática se va a abrir paso. Mire, están ustedes intentando ir contra la ley de la gravedad, porque ir contra las leyes de la democracia es ir contra la ley de la gravedad. Pretender que impidiendo el voto en los términos que se ha planteado el 9 de noviembre, la consulta ciudadana el 9 de noviembre, consiga evitar que la reivindicación de la inmensa mayoría del pueblo de Cataluña se abra paso, es ir contra la ley de la gravedad. Y no lo van a conseguir. Ustedes pueden intentar impedir que el 9 de noviembre los ciudadanos de Cataluña no puedan ejercer su derecho a decidir. Lo van a intentar, y estoy seguro. Y a lo mejor hasta lo consiguen. Esperemos que no. Pero les puedo asegurar que lo que no van a conseguir es que la ciudadanía de Cataluña se resigne, baje la guardia o sencillamente renuncie a su derecho a ejercer ese derecho a decidir. Y les aseguro una cosa, les aseguro a todos los que están aquí, muy pronto, esta Cámara va a poder ser protagonista de cómo ustedes no se pueden resistir a la fuerza de la democracia, no pueden resistirse a la fuerza de la voluntad de todo un pueblo. Lo vamos a ver. Señor, lo vamos a ver. Termino por una cosa. La democracia requiere leyes, sin duda, y ustedes deberían ser los primeros en respetarla, no hablando en nombre del Tribunal Constitucional. Pero lo que la democracia no puede hacer,
Lo que ustedes no van a poder hacer nunca es ponerle puertas a la democracia. Al campo y a la democracia no se le pueden poner puertas, porque cuando la fuerza de la democracia aprieta fuerte, encuentra su camino, y eso es lo que va a suceder con el pueblo de Cataluña. Muchas gracias. Gracias, señor Coscubiela. Por el Grupo Socialista, señora Batet. Gracias, señora presidenta. Señorías, la sabiduría popular dice que dos no se pelean si uno no quiere. Y aquí hay dos que han querido el enfrentamiento, que lo han buscado con ahínco, de hecho. Es cierto que el principal responsable del gran malestar que hoy se vive en Cataluña es el Partido Popular. Han sido los protagonistas en generar un problema político al que ahora intentan dar respuesta con argumentos jurídicos. Y todo con el objetivo pírrico de obtener votos. Decidieron en su día enfrentarse con toda la ciudadanía catalana para conseguir votos en el resto de España. Y al final lo que ha pasado es que todos los españoles hemos sido víctimas de esa estrategia. Ahora bien, lo cierto también es que muchos ciudadanos nos preguntamos qué quiere exactamente el grupo proponente, cuál es su pretensión última forzando la situación, qué pretenden llamando a la desobediencia o qué buscan con la presentación de esta iniciativa. ¿Celebrar una consulta ilegal? ¿Celebrar una consulta sin garantías? ¿Celebrar una consulta sin reconocimiento? No sé si se dan cuenta, pero lo que en realidad proponen ya, habiendo llegado al punto en el que estamos, es votar de manera no democrática. Y nos preguntamos, ¿para qué quieren algo así? ¿Para sacar rédito? ¿También para afianzarse electoralmente? ¿Para generar crispación? ¿Para generar frustración? ¿Para generar más fractura entre la sociedad catalana? Esta proposición de ley no aporta nada. Esta iniciativa parlamentaria no aporta nada. Ni diálogo, ni salidas, ni soluciones políticas. Señor Bosch, es posible que usted piense que está haciendo hoy aquí un gran servicio a la historia de Cataluña. Pero yo le digo y le aseguro que le está haciendo un mal servicio, un muy mal servicio, a los catalanes y a las catalanas vivas de este momento, del presente. Con su proposición de hoy usted no pretende aportar ninguna solución, sino exacerbar el problema. Usa usted, y no es el único, un espacio que debería servir para el diálogo como una plataforma para la confusión, para la manipulación de las emociones y para la propaganda. En definitiva, señorías, tanto los unos como los otros, por mirar solo los intereses propios más inmediatos, están poniendo a la sociedad catalana en una situación sin salida. El grupo proponente y otras fuerzas políticas dicen ofrecernos acordar una consulta. Pero en realidad ni siquiera hacen eso, porque lo que quieren es que acordemos su referéndum de autodeterminación, con sus preguntas, con su día y con sus condiciones. Y a usted, señor Bosch, y usted, señor Bosch, ¿a esto cómo le llama? ¿Diálogo? ¿Negociación? Señoras y señores diputados, lo hemos dicho muchas veces, pero lo volveremos a hacer. Nosotros proponemos consultar un acuerdo, votar, sí, pero de manera democrática y con las garantías democráticas. Nuestra propuesta pasa por el reconocimiento, por la convivencia, por la suma, por la unión de la complejidad. Nuestra propuesta pasa por buscar concordia y pactos. Nosotros les proponemos que nos sentemos todos y de verdad a dialogar y a negociar. Negociar para llegar a un acuerdo que someteremos a consulta de todos y que debe representar la renovación del pacto de convivencia que nos dimos en su momento todos los ciudadanos. La ley de consultas, que para algunos es una mejora de la participación de los ciudadanos, para otros, como ustedes, señores de Esquerra Republicana, parece que solo sirve para un referéndum fijado de manera unilateral para el día 9 de noviembre, al margen del diálogo, la negociación y el pacto que nosotros propugnamos como la única vía de solución. Ustedes han hecho una ley para un solo día. Las instituciones democráticas, algunos las respetamos siempre y en todo momento,
y otros a conveniencia. Y termino, señor presidente. Lo cierto, señor Bosch, es que usted, con su propuesta, no nos da una oportunidad de elegir a la mayoría de los catalanes, sino que, por el contrario, nos obliga a renunciar. La última encuesta del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya, de hace apenas 2 semanas, preguntaba a los catalanes sobre sus sentimientos de identidad. El 27% se sienten exclusivamente catalanes. El 70% de los catalanes también nos sentimos españoles. Así, con su diseño, lo que nos piden al 70% de los catalanes no es que elijamos, sino que renunciemos a nuestra identidad plural. Señor Bosch, usted ha hablado de normalidad, de sensatez y de justicia. Y yo le digo que no hay normalidad, ni sensatez, ni justicia sin respeto a la ley y sin respeto a las instituciones democráticas, a todas las instituciones democráticas. Háganlo. Háganlo para que después podamos iniciar el único camino posible, el del diálogo, el de la negociación y el de un nuevo pacto constitucional que nos permita seguir viviendo en convivencia. Permitan que se abra el tiempo de la política. Muchas gracias. Gracias, señora Batet. Por el Grupo Popular, señora Esteller. Gracias, señora presidenta. Deje de soñar, señor Bosch. Usted habla como que se va a celebrar el referéndum de Cataluña cuando sabe que no se va a celebrar. La propuesta que hoy presenta es la máxima expresión de su reconocimiento de que el referéndum no se va a celebrar en Cataluña, porque pide que retiremos los recursos, el Gobierno retira el recurso de inconstitucionalidad porque sabe que el marco jurídico constitucional lo impide. Por lo tanto, usted lo reconoce. Su propuesta es la que lo hace y usted deje de soñar como lo ha hecho y deje de darnos clases y de hablar en nombre del pueblo de Cataluña, señor Bosch. Deje de hablar en nombre del pueblo de Cataluña y mucho menos deje de explicarnos lo que se vive en Cataluña. Usted no es el único que vive en Cataluña. Muchos diputados aquí vivimos en Cataluña. Vemos lo que pasa en Cataluña. Yo soy catalana, yo soy española y no quiero renunciar a serlo. Y muchos catalanes como yo tampoco quieren renunciar a serlo. Los catalanes son plurales y se sienten la mayoría españoles. Y usted no es nadie para impedir que sigan siendo catalanes. Y usted no es nadie que tenga que imponer, en este caso, ni lecciones ni autoridad moral sobre la catalanidad y decirnos y tratarnos como de invitados a Cataluña. Pero ¿ustedes quién se han pensado que son para decirnos y tratarnos de esta manera? No puede ser, no puede ser. Son sectarios y ustedes con sus palabras y con su manera de hacer lo que están haciendo es generando una división enorme, enorme y una fractura social enorme en Cataluña. Y ustedes, como decía en la propuesta, lo que nos piden es que retiremos los recursos y son la mayor muestra de que ustedes saben que el referéndum es ilegal y que no se puede celebrar en Cataluña. Y le quiero dejar muy claro que es el Tribunal Constitucional, igual que todos los tribunales y las leyes que están por encima de la política, y usted y todos nosotros hemos de cumplir la ley y nadie queda eximido de cumplirla, nadie. Todos los tribunales, y en este caso la ley, sin ningún tipo de excepción. Por lo tanto, faltaría más que no tuviéramos que cumplir la ley. Y la ley no es nada menor que dices, bueno, en un momento adecuado, cuando no me interesa no la aplico, cuando me interesa sí. La ley se ha de cumplir siempre porque es la que garantiza todo nuestro sistema. Y le quiero recordar que el Tribunal Constitucional a lo largo de estos años ha sido el desarrollo del Estado autonómico, es el que ha equilibrado los poderes entre el Estado y las comunidades autónomas y el poder local. Por lo tanto, ha sido el árbitro en este sentido y todos nosotros, en este caso, tanto las comunidades autónomas como el Estado, cuando ha considerado que se ha incumplido la ley, que hay alguna ley que es inconstitucional, pues se ha recurrido a ello, porque además el Gobierno tiene la obligación de recurrir al Constitucional cuando considera que se ha incumplido la ley y, por lo tanto, es una potestad que tiene que ejercer y la ejerce
con toda naturalidad. No confronten instituciones democráticas. Por supuesto que el Consell de Garantías Estatutarias tiene una función de carácter consultivo, pero no es equiparable para nada al Tribunal Constitucional. Y, por lo tanto, como usted nos pide, no se puede para nada subsanar un dictamen con otro, que, por cierto, usted obvia que el Tribunal de Garantías han habido 4 votos particulares de fundamento jurídico que dicen que la consulta es un referéndum encubierto. Esto, como no les interesa, ustedes no lo mencionan. Solamente ponen el acento en aquello que mencionan. Y apelan a la democracia y anteponen la voluntad política sobre el marco legislativo. Y luego aquí nos explican lo que pasa en Escocia. Pero usted conoce el régimen que hay en Escocia. Escocia es un régimen consuetudinario. Se ha cumplido la ley. El Parlamento de Inglaterra, de Gran Bretaña, es la que tiene el poder para decidir quién y qué se hace y cómo se hace. Y, por lo tanto, ustedes, allá se ha cumplido el procedimiento. Respeten aquí los procedimientos. Aquí tenemos una Constitución que impide que se celebre un referéndum. Ustedes ya vinieron aquí el 8 de abril para hacer esta petición y que se les cediera la competencia y fueron, en este caso, rechazados. Asuman los resultados de las cámaras democráticas como deben hacerlo. Y entonces ustedes encima luego nos dan lecciones de democracia. ¿Pero de qué democracia hablan? Porque usted legitima la voluntad de los ciudadanos de acuerdo con su aproximación ideológica, invoca a la mayoría social para legitimar un proceso. Y lo ha dicho hoy aquí esta tarde y lo repiten permanentemente. Y entonces, ¿eso qué democracia es? Ustedes engañan cuando dicen que la democracia es votar. Votar es democracia cuando se realiza de acuerdo con las leyes y el ordenamiento. Y si no, es un engaño, y ustedes están permanentemente insistiendo en esta situación. Saltarse la ley es saltarse la democracia. El marco legal solamente es un obstáculo para aquellos los que quieren destruir nuestros proyectos de convivencia de más de 500 años juntos, y Cataluña siempre ha estado en España. Asuman que no pueden celebrar el referéndum y, además, la señora Díaz se lo ha dicho, con plenas garantías democráticas. Ustedes aquí, el catedrático Brugué, que explique un poco por qué considera que el desarrollo que ustedes están haciendo, que aparte de ser inconstitucional, en ningún caso garantiza los más mínimos derechos democráticos. Dejen de engañar y de dividir a la sociedad diciendo que no les dejan de votar. Lo repiten 1000 veces hasta crear una verdad que la gente parece como que esto sea así. Hacen un proceso de ingeniería social y esto lo están haciendo de la mano de la Generalitat y todos los medios de comunicación de Cataluña. Votamos y votamos. Hemos votado más de 42 veces en Cataluña. Las elecciones democráticas, en las municipales, en las locales, en las autonómicas, con libertad, señor Bosch. No dejen de insistir en eso, con la libertad. Respeten la legalidad. Usted sabe que no se puede celebrar un referéndum el 9 de noviembre en Cataluña. Eso es desafiar la democracia, el Estado de Derecho y la convivencia. Presionando a la sociedad como ustedes están haciendo, la están dividiendo y están enfrentando a familias, están enfrentando a amistades. Esto sí que es una gran irresponsabilidad. Y el presidente del Gobierno dijo que no habrá referéndum ilegal en Cataluña el 9 de noviembre. Y, por supuesto, que el Gobierno utiliza todas las medidas y todos los recursos y todo el marco constitucional que está a su alcance para evitarlo. Porque Cataluña es España, señor Bosch, y usted deje de soñar, como he dicho yo, y no va a haber referéndum en Cataluña el 9 de noviembre. Gracias. Gracias, señora Estellé. Señor Bosch, ha sido presentada una enmienda a su proposición no de ley con el único propósito de aceptación o rechazo de dicha enmienda. ¿Cuál es su criterio? Por la enmienda que le ha presentado el Grupo de Convergencia y Unión. Sí, lo presentamos con las autoenmiendas que nosotros hemos propuesto, pero no aceptamos la enmienda de Convergencia y Unión. De acuerdo, gracias, señor Bosch. Pasamos a la siguiente proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al impulso